Porque ahora tenemos información, por supuesto, con SUNAS y nuestro compañero Marco Calderón, que se encuentra allí para la réplica correspondiente, luego de que han dicho o han intentado desvirtuar desde Sedapal la información, asegurando de que no es totalmente cierto lo que han mencionado. Adelante, Marcos. Gracias, Fátima. Así es, estamos en SUNAS, pero antes justamente queríamos informarte que las consecuencias de esta alza o esta posible alza para el año 2025, que se van a aplicar recién en el 2026, ¿qué va a generar? Algunas cifras que son de espanto. Es decir, hasta hace un tiempo, o hasta algunos días, se hablaba del incremento de la pobreza, ¿verdad? Y esto era producto de fenómenos naturales, protestas y una serie de circunstancias que había pasado el país. Pues bien, este aumento de la pobreza ya sería por un tema político, que es lo que hemos estado viendo. Pero vamos al principio. ¿Por qué se va a incrementar la pobreza? Vamos a empezar a explicar un poco lo que está sucediendo y con esta posible, o con ya el alza, que es del servicio de agua. Estamos con Gabriela Corimanya, representante de SUNAS, quien nos va a dar paso a paso y explicar como para niñito, ¿no? Un poco lo que es y cómo se ha incrementado el servicio del agua. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por el espacio, porque justamente lo que estamos obviamente haciendo, la difusión respectiva, es porque es una preocupación justamente de SUNAS como regulador, obviamente, de las empresas de agua, que se den justamente, o que hasta hoy, por cierto, se vaya a, digamos, a poder emitir comentarios a un proyecto de reglamento sobre una norma que se publicó en diciembre del año pasado, que es la 1620. Y hay algo importante que mencionabas, obviamente, que está, digamos, respecto al tema del impacto en la tarifa, es que incluso ya este decreto legislativo indicaba, ¿ok?, que justamente el incremento, si por favor podemos retroceder solamente un ratito antes, ¿ok?, ese incremento no se encontraba sujeto al cumplimiento de condiciones, ¿ok? ¿Y por qué hago alusión a eso? Si por favor vamos a la siguiente. Las condiciones quiere decir el reglamento. Claro, nosotros tenemos un reglamento general de tarifas, nosotros sí es cierto, como regulador, como justamente autoridad tarifaria, determinamos cuál es el costo del metro cúbico por cada una de las empresas de agua a nivel nacional. Entonces, en ese reglamento, nosotros, o a través, digamos, de ese reglamento, determinamos en el estudio tarifario cuál es lo que va a cobrar, obviamente, una empresa de agua. Pero además le decimos, vas a hacer el incremento quizás en el año 2, en el año 3, en el año 4 de tu quinquenio, pero tiene que estar sujeto justamente a condiciones. ¿Cuáles son esas? Metas. Metas obviamente que están relacionadas a la mejora de la prestación del servicio. Entonces, por ejemplo, con el dispositivo, antes que saliera este decreto legislativo, obviamente el incremento, si hay una mejora, por ejemplo, en la cantidad de horas que recibe el usuario el agua, mejora la presión, quiere decir que hay mayor cantidad de agua, obviamente, en la red, se reducen los niveles de agua no facturada, que es el agua que se pierde, que no se contabiliza, se amplía, ¿no es cierto?, el parque de medidores entre los usuarios, puedes hacer un incremento. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Sedapal... Sí, solamente para terminar, justamente a razón de esta norma, en enero de este año, Sedapal ya hizo el incremento que estaba aprobado en su estudio tarifario a 8.4%, sin considerar las metas que había cumplido. Es decir, el aumento ya se dio. El aumento en este caso de Sedapal, en específico por el caso del decreto legislativo 1620, ya se realizó. ¿Por qué se realizó? Porque esta norma salió publicada en diciembre del año pasado, y ya consideraba que los incrementos, si vamos incluso a la diapositiva anterior, podían ser en realidad automáticos, considerando obviamente la fórmula. Dice 71.3 para asegurar la sociedad de servicios de agua, ¿no? Dice, no se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones. ¿Y por qué hacemos el remarque? Si por favor pasamos a la siguiente, es que nosotros de todas maneras, obviamente como autoridad regulatoria, hemos hecho la evaluación respectiva, y Sedapal había cumplido el 55.6% de sus metas que le habíamos... Prácticamente la mitad. Entonces, digamos, haciendo ese cálculo y lo que le correspondía en el tema del incremento, le correspondía 4.6. Antes de que salga el decreto. Norma, exacto. Norma. Si hubiera sido, digamos, y hubiéramos tenido que aplicar en el marco de lo que veníamos obviamente regulando, hubiera sido 4.6. Pero como salió esta norma, obviamente, pues ha sido 8.4%.
que hemos obviamente aplicado. Solamente un poco para dar idea, ¿no? Una familia puede estar consumiendo 15 metros cúbicos de agua al mes, ¿no es cierto?, promedio, y eso significaba que hasta diciembre el recibo más o menos le venía a unos 60 soles. Pero ahora, por ejemplo, con este incremento es 65.3, ¿no? Eso es un poco para que veas cómo es que ese incremento ya se había dado a partir de enero, ¿no? En un incremento, perdón, en un consumo de 15 metros cúbicos. Con el reglamento recién se va entonces a poner en cuenta, o sea, va a tomar en cuenta la continuidad, la presión y todo ese tipo de temas. No, ahora con el reglamento ya los incrementos serían automáticos. O sea, son automáticos. O sea, la empresa... Y esa es una gran preocupación que justamente tenemos como reguladores. El día de hoy se emiten los comentarios al proyecto de reglamento y a nosotros nos preocupa, obviamente, de cara, obviamente, al ciudadano, al usuario, que, digamos, no se esté, digamos, incentivando la mejora de la gestión de la empresa. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros le ponemos metas es porque esperamos que las empresas se esfuercen, cumplen, hagan las inversiones necesarias y se mejoren las condiciones del servicio. Pero darle el aumento de manera automática parecería más bien que, pues no importa si no estás cumpliendo, igual puedes incrementar. Y obviamente eso de cara al usuario nos hace obviamente sentirse insatisfechos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que estar pagando más si no ha habido mejoras en el servicio, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿pasamos de repente al otro cuadro? ¿O quieres terminar con esto? Le quiero terminar de explicar, si por favor vamos a la siguiente diapositiva, que algo que está considerándose nuevamente en este proyecto de reglamento, que hasta el día de hoy se recibe comentarios, ¿no?, y después de eso se aprobaría, es que estamos haciendo una observación a uno de los artículos respecto al tema del nivel tarifario, porque indica que también se reconoce laudos, procesos judiciales, sanciones administrativas y otros costos. ¿Para qué? Para hacer el cálculo del costo de metro cúbico de agua. Y aquí es muy importante, por ejemplo, precisar eso, ¿no? Todo negocio, toda empresa, cuando queremos vender algo, sacamos los costos que tenemos obviamente, pues asociados obviamente al producto o al servicio que queremos vender, ¿no? Los insumos, pues, ¿no? Las provisiones, los servicios públicos, ¿no? Y hacemos el cálculo y decimos, bueno, te voy a vender, por ejemplo, si vendo menú, te voy a vender el menú, pues, a 10 soles, ¿no? Pero si a eso ahora le agregamos que en ese costo a la empresa de agua le vamos a reconocer en ese cálculo sanciones administrativas, procesos judiciales, significaría que, por ejemplo, la empresa puede ser hoy en día multada, ¿no? Quizás por, no sé, la autoridad tributaria o quizás la de fiscalización laboral, y de pronto ese costo va a ir para también ser calculado en el costo del metro cúbico de agua. O sea, estaríamos en realidad asumiendo como usuarios costos que en realidad pues son parte de la ineficiencia de la empresa, ¿no? Mejor lo pasamos para que la gente lo pueda entender a números, ¿verdad? Sí. Ok, actualmente, por ejemplo, Sedapal en Lima, con 65. El 65, eso es ya con el aumento del 8%. Exacto, sí. Este es en el caso de Sedapal. No necesariamente corresponde a todas las empresas de agua, pero tal y como están viendo en el cuadro, esto está hecho un cálculo, los que están aquí en barrita medio lila, son respecto a un promedio de 15 metros cúbicos de consumo en cada una de las localidades donde abastecen estas empresas de agua. Entonces, lo que hemos hecho y hemos alcanzado también al Ministerio es nuestra preocupación, porque lo que hemos hecho es, si vamos a considerar que no hay condiciones, obviamente, o que están sujetas a condiciones los incrementos, si se va a considerar procesos judiciales, sanciones administrativas y otras cosas más a las empresas, puede ser, y esperamos obviamente que quizás se revise obviamente bien, que el incremento sea mayor. Vamos a ponerlo un poco para que la gente lo pueda entender, ¿verdad? Entonces, ya se aumentó con el 8%, 65 soles. Es lo que venimos pagando quienes consumimos 15 metros cúbicos. Con el reglamento, ¿podríamos llegar a pagar cuánto? 128.60 soles. Y es casi un incremento del 97%. Sí. Vamos a pasar de repente a Tacna. En Tacna, con el aumento que ya se ha dado ahí también. No, en el caso de Tacna ya vienen cobrando esta tarifa, esto es lo que más o menos paga un usuario por 15 metros cúbicos de agua, pero si se aprueba el reglamento y obviamente cuando entre en aplicación, podría llegar a pagar 99.50 soles, sí, casi 100 soles prácticamente. Exacto. Acá en Cotahuasi y Chuquibamba. Que es en Arequipa, ¿no? Esta empresa de agua abastece a varias localidades y tiene tarifas diferenciales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cotahuasi y Chuquibamba, por 15 metros cúbicos de agua, los usuarios pagan 13.70 soles, pero si aplicamos el reglamento, podría llegar a pagar 113, bueno, casi 114 soles por esos mismos 15 metros cúbicos de agua. Perfecto, ok. Y justamente con lo que comenzaba Fátima era
el incremento de la pobreza, no por un tema de pandemia, ni protestas, ni nada, sino por un tema prácticamente político, ¿verdad? Por una decisión política la que se ha tomado. En Arequipa, actualmente, por ejemplo, la pobreza es de 12,6%. Con la nueva tarifa, el nuevo reglamento, esta aumentaría a 14,3%. Y así sucesivamente en La Libertad, en Piura, en Lima Metropolitana, en Tacna, en Puno y en diferentes partes donde se presta este servicio, y con el nuevo reglamento, por supuesto, esto podría incrementar la pobreza. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, claro, si vemos que la variación sería quizás en esta proyección que hemos hecho como SUNAS, definitivamente a las personas, obviamente, que tienen un ingreso, por ejemplo, ya definido, quizás, por ejemplo, un jubilado, una jubilada, ¿no es cierto? Ese monto que cobra de su jubilación no incrementa, ¿no? Entonces, más bien le quita, obviamente, capacidad, obviamente, de gasto, el hecho de que tenga que pagar, o ahora está pagando un monto determinado por el servicio y luego pague otro, ¿no? Entonces, definitivamente, quizás esta población que quizás está en esta parte, digamos, límite, ¿no? Y que es vulnerable y que no está considerada hoy pobre, quizás vaya y pase a la otra parte, digamos, y ya se forme parte de la población pobre, ¿no? Por eso que hemos hecho un cálculo más o menos en 14 ciudades, el incremento de la pobreza sería 1,4%, ¿no? Este impacto, y más o menos alcanzaría a unas 300.000 personas. Perfecto. En todo caso, ¿qué es lo que esperarían ustedes de aquí en adelante? Bueno, nosotros, como estaba comentando, hemos alcanzado los comentarios. Hoy también vamos a mandar comentarios incluso adicionales, complementarios, y hemos alcanzado también esta proyección al Ministerio de Vivienda, porque entendemos, ¿no?, que como ente rector tiene obviamente toda una preocupación por cómo está el sector, pero también es importante que se tome en cuenta obviamente la opinión de nosotros como SUNAS, como organismo regulador. Nosotros somos justamente la autoridad tarifaria y esperamos que obviamente se haga en base a digamos, un análisis técnico, que obviamente cuando nosotros obviamente hacemos el tema de la tarifa, vemos también el tema de la capacidad de gasto que tiene la población. Podríamos querer obviamente cerrar brechas y haber muchos, digamos, millones de dólares que podríamos querer invertir, pero también hay que considerar cuánto es la capacidad que tiene, ¿no es cierto?, de gasto la población, y que finalmente después no se ponga en riesgo. Ok. Bueno, esta es la realidad, entonces esta es la posición de SUNAS respecto a lo que han dicho aquí en Sedapal. El 8% ya se aumentó en enero. Si se aprueba el reglamento, la tarifa, por supuesto, se podría incrementar, y ya vimos las cifras básicamente de pobreza, que también podría aumentar algunos puntos. Esta es la información que tenemos aquí desde SUNAS. Fátima. Marco, ¿me escuchas? Marco. Bueno, queremos recuperar la comunicación con nuestro compañero Marco Calderón, porque habíamos escuchado a Sedapal precisamente hablar y asegurar de que no va a haber incremento, de que esto no es realidad, de que no ha habido un 8% tampoco de incremento. Entonces, SUNAS, o la especialista de SUNAS, la representante, nos lo ha explicado con manzanitas, prácticamente con estos gráficos en los que se demuestran estas proyecciones. Ojo, esto es porque se va a implementar un proyecto, en realidad un proyecto de reglamento a la ley que se ha aprobado. Entonces, en marco de ese contexto es que si se aprueba este proyecto de reglamento, esto es lo que va a ocurrir. Entonces queremos hablar, Marco, contigo, y si le puedes trasladar la pregunta a la representante de SUNAS. Entonces, ¿por qué cree ella que Sedapal hoy sale a negar completamente toda la información que nos ha mostrado ella en cuadros? ¿Por qué, me pregunta Fátima, por qué Sedapal ha salido a negar todo lo que ustedes prácticamente están aclarando? Bueno, en realidad no entendemos. Acá hay dos situaciones y es importante precisarlas, y qué bueno que Fátima lo pregunta. Primero, tenemos una situación que está relacionada al decreto legislativo 1620, aprobado en diciembre. Sedapal ya hizo el incremento y obviamente incluso una comunicación, creo que ya se lo ha publicado incluso en un medio de comunicación, en donde está, y Sedapal pregunta y dice, ¿puedo hacer el incremento? Y bueno, está la norma y lo ha aplicado. Ya está en el recibo y todos estamos pagando esos 5 soles más, digamos, para quienes consumimos más o menos 15 metros cúbicos de agua. La otra parte es obviamente la parte de los comentarios, ¿no? Nosotros no somos los que estamos impulsando la norma, ¿no? Si hay algo finalmente en el reglamento, en el proyecto de reglamento, que no se está entendiendo, yo creo que
SEDAPAL, al ser el interesado, porque es el regulado, es quien va a implementar después la tarifa, es que quizás se lleva hasta la insatisfacción por parte de los usuarios cuando no presta adecuadamente el servicio, debería justamente seguro revisar y alcanzar estos comentarios. Nosotros, por ejemplo, como autoridad obviamente tarifaria, lo que hacemos en cada vez que aprobamos un estudio tarifario, como el caso de SEDAPAL en el 2021, hacemos todo un proceso de socialización y nos reunimos también con la empresa de agua para ver cuál es finalmente el proyecto que sería. Luego lo socializamos, vamos a audiencia pública, hay todo un mecanismo para poder hacer esa aprobación, obviamente previa, ¿no es cierto?, socialización con los usuarios. Entonces, bueno, yo creo que en realidad si necesita quizás información que está ya relacionada al estudio tarifario, bueno, está publicado, está en la página web, todos podemos en realidad poder incluso ver y además también ver si ha habido algún comentario que quizás alguna empresa o algún interesado haya hecho sobre ese proceso de socialización. Ajá, perfecto. En todo caso, lo confirmado, Fátima, entonces, el 8% ya se ha dado. Sí, claro que sí. Mira, justo, bueno, está tuiteado en un medio de comunicación, pero el 29 de enero, ¿no? Sido publicado, bueno, mandaron una carta y luego se le respondió indicando, si podemos por favor subirlo, que de acuerdo justamente a la Ley de Servicio Universal en el párrafo 71.3, artículo 71, dice, no, lo mismo que hace un rato estábamos viendo, no se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones. O sea, no le puedo decir o no le hemos podido decir a SEDAPAL, no has cumplido todas tus metas, solamente te voy a dar un porcentaje. No podemos porque justamente ya hay una norma, ¿no es cierto?, que es la 1620, que indicaba que sea automático. Entonces le hemos respondido y dice, pues son de aplicación inmediata y no están sujetos al cumplimiento, y eso es lo que les hemos respondido. Entonces, ese incremento como tal ya se dio con la 1620, con el reglamento. Esperamos, por cierto, pues que podamos, obviamente, seguir, digamos, conversando, ¿no? Todos los actores, todos los interesados. Qué pena, en realidad, que solamente haya habido 10 días para poder hacer los comentarios. Hay otras entidades, otros usuarios, por ejemplo, nuestros consejos de usuarios de SUNAS, que están en todo el país, alcanzaron incluso una comunicación al Ministerio solicitando la ampliación del plazo para que ellos también revisen, ¿no es cierto?, y puedan obviamente aportar. Ahora, lo que ellos dicen es que no hay dinero para invertir. No tiene SEDAPAL dinero para invertir. Yo creo que hay algo importante, ¿no? Creo que todos sabemos que hay una cantidad, por cierto, de peruanos, no solamente en Lima, ¿no es cierto?, que no tienen acceso al servicio y hay una brecha grande que cumplir. Sin embargo, cubrir esa brecha no se puede hacer todo vía tarifa. Es como que en realidad es el sueño en realidad perfecto. Todos queremos en realidad que toda la población, cada uno de los peruanos y peruanas tengan el servicio de agua, pero hacerlo con la tarifa con el bolsillo significará incrementar, sumar quizás a más personas, a una población pobre, y en realidad pues yo creo que siempre hay que considerar, por eso es el tema técnico, considerar la capacidad de gasto que tiene obviamente un consumidor. Perfecto. Ok, entonces nos vamos con estas cifras para ver, por favor, solamente antes. Actualmente se paga en un promedio 65 soles y vamos a terminar pagando con el proyecto de reglamento 128 soles, es decir, casi el doble, ¿no? Y así en las diferentes regiones, como en Tacna, y en otras, en Puno, ¿no? Se aumenta incluso hasta el 288% en Tacna, ¿no? De 25 soles van a terminar pagando 100 soles. Esa es la realidad que estamos viviendo, más aún con el incremento de la pobreza. La gente va a dejar de comer o dejar de consumir otro alimento, ¿no? Otra necesidad que tiene para poder pagar el servicio de agua. Es decir, pasará de una persona que está vulnerable a la pobreza, ¿no? Y finalmente pues incrementará estas estadísticas lamentablemente que ya se habían mostrado hace algunos días. Fátima. Bien, Marco, muchísimas gracias. Queda claro, ha reconocido además SUNAS que sí, el objetivo es recaudar un poco más para generar mayores proyectos de saneamiento, pero como lo dice el especialista de SUNAS, no todo puede recaer en el bolsillo de todos los peruanos en este proyecto de reglamento de ley que podría hacerse realidad. Vamos a una breve pausa, regresamos más con este tema.